Hola amigos, el día de hoy les traigo un extracto de lo que fue mi viaje al departamento de Ayacucho, yendo a la provincia de Víctor Fajardo, del distrito de Canarias, exactamente al centro poblado de Rajaya. El pueblito de Rajaya se encuentra a una altitud de 3.329 metros sobre el nivel del mar. ¡Todos saltando, saltando! ¡Arriba las palmas! ¡A ver los del fondo también saltando! ¡No se escuchan esas palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerza, fuerza! Y todos saltando y cantando. Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte. Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, orgullosa, guamanina, vanidosa, guamanina. Desde Miraflores me mandaron flores, desde Miraflores me mandaron flores, en una canastita llena de amores, en una canastita llena de amores. Para ir de Lima a Rajaya se demora 16 horas aproximadamente, 10 horas hasta Ayacucho, a la ciudad de Huamanga, y 6 horas hasta Rajaya. Para los Gaitán, a ver cuántas chicas levanten la mano. Muy bien, creo que es suficiente para todas ellas. Este carnavalito. Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, te diera la llave de mi corazoncito, te diera la llave. Y de esta manera llegamos al pueblito de Rajaya. Ahora les mostraré la casa de mis abuelos, Marcelino y Fortunata. Esta casita de adobe tiene una antigüedad de 60 a 70 años aproximadamente. Esta casa tiene mucha historia por contar, buenas y malas. He aquí donde mi padre pasó su infancia, momentos más felices de su vida.
Pero no todo era felicidad. En 1980 apareció el terrorismo, exactamente Sendero Luminoso. El fundador y máximo líder era Abimael Guzmán. El propósito de Sendero Luminoso era convencer a la población sobre su ideología, eliminar a todo aquello que se interponga o se resista, obtener armamento militar y crear un golpe de estado. Lamentablemente, junto con ellos se arrebató un total de 24.000 personas muertas aproximadamente. Fue una época dura. En 1982, mi padre y mis abuelos escaparon de su pueblo, porque a su papá le habían amenazado de muerte. Tanto como los terroristas y militares fueron crueles y violentos. Las únicas víctimas eran la población. En 1983 ocurrió la matanza de Arrajaya. Los terroristas de Sendero Luminoso secuestraron a más de 40 personas de la comunidad ayacuchana de Arrajaya. Fueron llevados a la comunidad de Umasi y encerrados en la escuela del poblado. Entre ellos había mujeres, hombres, niñas y niños. La madrugada del 17 de octubre de 1983, mientras dormían, una patrulla militar apareció cerca de la zona y rodeó el recinto y abrió fuego contra la escuela. En ese lugar se encontraban los pobladores de Arrajaya y los terroristas. Los sobrevivientes fueron ejecutados en el patio del colegio. Fue una época dura, que espero que nunca se repita. Pero para eso debemos saber nuestra historia, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y dejando todo lo malo atrás, sigamos con la aventura. 10 soles por cada grabada de Uruguay. Ahora les mostraré cómo es la siembra en Arrajaya. El cultivo comienza en septiembre, octubre y noviembre, ya que la lluvia comienza en diciembre, enero y febrero. Se cultiva tanto como papa, maíz, cebada y eucalipto, y en 5 o 6 meses ya está listo para cosechar.
Y de esta manera me voy despidiendo de este pueblo, Rajaya, pueblo muy sufrido y combatiente. Por ello estoy orgulloso de ser hijo de un ayacuchano. Adiós, pueblo de Ayacucho. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, pajarín miripuchcani, perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, pajarín miripuchcani, perlas chayay. Manapita adiós nispay, perlas chayay, manapita dispidispay, perlas chayay.